gozo y reposo total, donde podrían disfrutar interminablemente de la plenitud de la presencia de Jehová. Ahora bien, hemos observado que para ello, y eso lo vemos sobre todo en los capítulos 1 al 3, ok, aparezco en grande, uy, ya me había asustado. Hemos observado que para ello, para entrar a la tierra que Dios ha prometido entregar al pueblo como heredad perpetua, el pueblo necesita recuperar su compromiso de fe. Eso lo hemos estudiado sobre todo en el capítulo 4 al 11, así como también el pueblo necesita consagrarse de todo corazón al Señor, reconociendo de esta forma a Dios como el Rey y Redentor que provee, que sustenta, que consuela y guía a su pueblo en el trayecto y andar a la tierra prometida. Lo estudiamos en el capítulo 12 hasta el 26. Ahora, es ante este enorme contexto que el capítulo 29 nos presenta un impactante relato de la ratificación del pacto de Dios, el cual se encuentra lleno de bendiciones y maldiciones, vida y muerte, prosperidad y escasez, bienestar y comodidad a quienes cumplen y escogen la vida del pacto, experimentando así el futuro renovado de entrar a la tierra prometida, las bendiciones para ellos, o a quienes deciden rechazar y menospreciar la alianza con Dios, experimentando así el fracaso y el castigo como consecuencia de haber rechazado a Jehová, las maldiciones para ellos. Ahora, a pesar de que hay dos partes de la alianza, hoy me gustaría que tan solo nos centráramos en la primera opción del pacto, en la cual encontramos las bendiciones, la vida y la prosperidad que nos da al escoger estar con Jehová. Para eso estaremos leyendo los primeros 13 versículos del capítulo 29. Estos dicen: estas son las palabras del pacto que el Señor ordenó a Moisés celebrar en Moab con los hijos de Israel, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés llamó a todos los israelitas y les dijo: ustedes han visto con sus propios ojos todo lo que el Señor ha hecho en la tierra de Egipto con el faraón y con todos sus siervos y con todo su país. Ustedes son testigos de esas grandes pruebas y señales y maravillas. Pero hasta este día el Señor no les ha dado la capacidad de entender, ni de ver, ni de oír. Durante 40 años yo los he conducido por el desierto, y ni la ropa ni las sandalias que llevan puestas se les han desgastado. Y para que sepan que yo soy el Señor su Dios, tampoco han tenido que comer pan ni beber vino sidra. Cuando ustedes llegaron a este lugar, el rey Sihón de Hezbón y el rey Og de Basán nos salieron al encuentro para pelear contra nosotros y los derrotamos. Luego tomamos posesión de su tierra y la entregamos a Rubén y a Gad y a la media tribu de Manasés como su propiedad. Así que ustedes deben cumplir con las palabras de este pacto y ponerlas por obra para que prosperen en todo lo que hagan. Este día todos ustedes, los varones de Israel, están en la presencia del Señor su Dios. Tanto los jefes de tribu como los ancianos y los oficiales, lo mismo que sus niños y sus mujeres y los extranjeros que habitan entre ustedes, desde los que cortan la leña hasta los que acarrean el agua. Y esto es para que entren en el pacto del Señor su Dios y en el juramento que el Señor su Dios haría con ustedes, para confirmarlos hoy como su pueblo y para que Él sea su Dios, tal y como Él lo ha dicho y jurado a Abraham, Isaac y Jacob, los antepasados de ustedes. Bien, el comienzo del capítulo nos presenta a todo el pueblo de Israel, desde los jefes de la tribu, los jueces, los ancianos, los oficiales, los leñadores y acarreadores de agua, hombres, mujeres y niños en la tierra de Moab delante de Moisés, para concertar, establecer un pacto o alianza con el Eterno, en el cual es reflejada la disponibilidad y el compromiso personal de los habitantes de Israel para con el Señor, así como también la autoridad y la gracia de Dios en establecer y cumplir con todas las promesas que había hecho hasta este momento con el pueblo de Israel. Ahora, esto demuestra en primer lugar que uno de los mayores deseos de Dios es tener a todo su pueblo delante de él. Versículo 1 junto al 10 nos dice que todas las personas, sin excepción, estaban delante de la presencia de Dios, lo cual indica que sin importar el cargo de trabajo, la profesión, el género, sea hombre o mujer, o el rol que se cumple dentro de su reino, el Señor quiere que como pueblo suyo estemos delante de él, para escuchar su palabra, para obedecer su ley, para reverenciar su nombre y para ser parte del pacto que nos une íntimamente a él. Ahora, regresando a la historia, sabemos que unos 40 años antes de esto, en Horeb, Israel hizo un pacto con Dios, en el que el pueblo recién sacado de Egipto se comprometió con acatar todas las palabras que el Señor había pronunciado por medio de Moisés.
Eso lo estudiamos sobre todo en Éxodo 24. Si lo recuerdan, en Éxodo 24 vimos que en este establecimiento del pacto hubo sacrificios, derramamiento de sangre y la presencia de Jehová delante del pueblo de Israel. Eso lo encontramos en el versículo 8 y 9 de Éxodo 24. Sin embargo, por la incredulidad y desobediencia de ese mismo pueblo sobre el que se había rociado la sangre del pacto y que se había comprometido verbalmente con acatar todas las palabras que el Señor había pronunciado por medio de Moisés, había muerto en el desierto por su pecado. Y esto nos enseña algo muy importante y nos da una base para entender todo el capítulo 29 de Deuteronomio. Y es que tú puedes decir que sí, hermano. Con palabras decir que vas a cumplir con la ley de Dios. Puede haber sacrificios, rociamiento de sangre y la presencia de Jehová delante de ti. Pero hermano, si no estás comprometido de corazón con cumplir la palabra de Dios, con cumplir el pacto del Señor, déjame decirte que quedarás postrado, al igual que el pueblo de Israel, en un desierto espiritual sin llegar a la tierra de paz, gozo y reposo total. Ahora, si entendemos esto, podemos entender la naturaleza del pacto celebrado por el pueblo en Moab. Y es que este pacto celebrado en Moab tiene como base principal las maravillas y señales que a ojo del pueblo Dios había hecho con Israel tanto en la tierra de Egipto así como en el desierto durante estos últimos 40 años. Si observamos, por ejemplo, la estructura de los primeros 8 versículos del capítulo 29, podemos observar cómo Moisés recordó una vez más, porque Moisés viene recordando desde el capítulo 1 toda la historia del amor de Dios por Israel. Dicha historia se centra en tres aspectos claves, los cuales Moisés destaca desde el versículo 2 hasta el 8. El primero es la liberación de la esclavitud de Egipto, versículos 2 y 3, la cual representa la liberación de una vida llena de sufrimiento, trauma y dolor. El segundo aspecto es el cuidado y la provisión para sus necesidades en el desierto, versículos 4 hasta el 6, lo que nos muestra que a pesar de las dificultades de un lugar lleno de obstáculos y problemas que intentan impedir nuestra entrada a la tierra prometida, la cual a su vez representa una nueva vida de comunión y profunda, íntima relación con el Señor, Dios nos provee de los recursos necesarios para superar este proceso largo y doloroso que nos conduce hacia la tierra prometida. Y tercero, el tercer aspecto de esta historia del amor de Dios por su pueblo escogido es la victoria y conquista de la tierra prometida, versículos 7 y 8, lo cual representa la victoria y conquista que Dios nos da sobre los temores gigantes, problemas y dificultades que se nos presentan en el camino que nos conducen hacia su presencia. Ahora, saber estos tres aspectos de la historia del amor de Dios por su pueblo escogido, es muy importante. Tan importante que Moisés se lo recuerda una vez más al pueblo. Le recuerda que milagros tales como las 10 plagas, el mar rojo dividirse, el maná caído del cielo, el agua provista de la roca, las codornices y demás eventos milagrosos demuestran que aunque la península del Sinaí, el cual fue el hogar de los israelitas por 40 años, era un lugar duro, lleno de obstáculos, problemas y dificultades, Dios se muestra preocupado por su pueblo. Tan preocupado que se encargó de liberarlo de la esclavitud y le suministró por un largo tiempo las provisiones necesarias para derrotar a sus enemigos y sobrevivir en esta travesía hacia la tierra prometida. Ahora, si esto para ti no es una muestra, todos estos milagros, todas estas maravillas, todas estas señales, no son para ti una muestra del poder de Dios y del amor que siente por su pueblo escogido, no sé lo que puede hacer. Ya que todo el relato que encontramos en los libros de Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, que aquí en el Café con Dios hemos venido estudiando, es un relato poético, el cual refleja el enamoramiento de Dios por su pueblo. Pueblo que con muchas maravillas, señales y milagros ha liberado de una terrible opresión para traerlo ante Él, a que disfrute de una tierra que simbólicamente dice está llena de leche y miel. Ahora, por supuesto que esto no se queda ahí, sino que también tiene su contrapartida espiritual en nuestras vidas. Nos encontramos, hermanos, actualmente también como hijos de Dios en una travesía hacia la tierra prometida. Dicha travesía se encuentra llena de obstáculos, conflictos, problemas y dificultades que buscan impedir que formemos parte de aquella nación liberada de la esclavitud del pecado que vivirá perpetuamente en la tierra prometida con el Señor. Sin embargo, aún en el desierto de este mundo,
Dios nos cuida y provee para nuestras necesidades físicas y espirituales, tal como se menciona en Deuteronomio 29, con ropa y calzado, por ejemplo, tal como lo dice Efesios capítulo 6 acerca de la armadura de Dios, o con verdadero alimento que no perece, sino que para vida eterna permanece, tal como lo dice Juan capítulo 6, o con victoria por medio de aquel que nos amó, tal como lo dice Romanos capítulo 8, o con un hogar para que donde Él esté, nosotros estemos toda la eternidad junto a Él, tal como Él mismo nos dice en Juan capítulo 14. Todo esto como señal del tierno y dulce amor con que Él nos amó. Ahora, pasando rápidamente al versículo 9 para aprovechar el tiempo. En este podemos observar cómo la prosperidad del pacto que el pueblo de Israel hizo con Dios se encuentra íntimamente ligado al cumplimiento y obediencia de las palabras del Señor. Y esto es bien interesante porque cuando se habla en el versículo 9 por cumplir o poner por obra las palabras del pacto que se hizo en aquel momento entre el pueblo y Dios, nos estamos refiriendo a que el pueblo debía mirar, considerar, atender y obedecer inteligente, sabia y prudentemente las palabras de este pacto establecido. Y digo que esto es interesante porque con ello nos muestra que el hombre y la mujer sabia, inteligente y prudente no es más que alguien que se preocupa en obedecer diligentemente la palabra de Dios para así ser prosperado y bendecido. Sin embargo, no es aquel que cumple la palabra de Dios por obligación o con ganas de conseguir algo a cambio del Señor, sino que más bien es aquel que responde al llamado de Dios como una respuesta lógica por haber conocido la grandeza de su amor. De modo que el conocimiento del poder y de la bondad de Dios hace que su pueblo esté más que nunca comprometido con su Señor. Y menciono esto, hermanos, porque sí, a veces sucede que cumplimos la palabra de Dios, sus preceptos, mandamientos, leyes, de forma mecánica y rutinaria. A veces puede suceder simplemente que cumplimos lo que está en la palabra de Dios por temor al regaño, juicio y censura de nuestros hermanos de la iglesia. Mas no la cumplimos porque salga de nuestro corazón. No la cumplimos como una forma de expresar el amor que sentimos hacia Dios, sino que la cumplimos por interés o por obligación. Pero déjame decirte, hermano, hermana, que cumplir la palabra de Dios meramente por obligación o con ganas de conseguir algo a cambio de nuestro Señor es señal de que no hay en nuestro corazón ni gozo ni alegría en el cumplimiento de la palabra de Dios. Es realmente importante, hermanos, que uno de nuestros mayores deseos sea formar parte del pacto de Dios, cumpliendo su ley y obedeciendo su palabra, no como forma de conseguir algo a cambio de él, no, sino más bien como una forma de expresar el amor que sentimos por él. Porque quien muestra gozo y alegría en el cumplimiento del pacto de Dios, demuestra cuál auténtico es su amor hacia él. Versículo 9, tal como lo leímos, dice: así que ustedes deben cumplir con las palabras de este pacto y ponerlas por obra para que prosperen en todo lo que hagan. Ahora, como veníamos mencionando en el versículo 10.11, encontramos que todo el pueblo estaba junto en un mismo lugar delante de la presencia de Jehová. Los de mayor rango, jefes de tribus, ancianos y oficiales, así como los de menor estatus, leñadores y acarreadores de agua, se encontraban escuchando la palabra de Dios. Y ahora bien, destaco esto, ya que aún a pesar de sus errores, de sus fallas y de sus batallas, el pueblo de Israel aún se encontraba junto delante de la presencia de Dios. Y esto refleja maravillosamente cómo la comunión ha sido uno de los planes del Señor para combatir el pecado y la tentación. Piénsalo por un momento. El pueblo venía a haber sido abatido en múltiples ocasiones por sus pecados, habiendo recibido el castigo por sus acciones y las consecuencias del incumplimiento de la palabra y del pacto de Dios. Sin embargo, el pueblo reconocía que estar juntos delante de la presencia de Dios para escuchar su palabra por medio de un intercesor o mediador era la clave para la conquista de la tierra prometida. Y esto nos enseña algo a nosotros hoy en día, que sin importar nuestros errores, sin importar nuestras batallas, sin importar nuestros pecados, sin importar nuestras fallas, Dios nos llama a estar en comunión, estar unidos como su pueblo delante de Él. ¿Para qué? Para la conquista de la tierra prometida, para estar preparados para habitar en esa nueva tierra. Ya que, hermanos, y piensa en esto y tenlo siempre presente en tu mente y sobre todo en el día de hoy, ya que, hermanos, el verdadero desarrollo espiritual nunca se alcanza de una forma aislada, individual,
sino que más bien la madurez emocional, mental y espiritual se alcanza a través de las relaciones y de la vida en comunidad. Versículo 10 junto al 11 nos dice, este día todos ustedes, los varones de Israel, están en presencia del Señor su Dios, tanto los jefes de tribu como los ancianos y los oficiales, lo mismo que sus niños y sus mujeres y los extranjeros que habitan entre ustedes, desde los que cortan la leña hasta los que carrean el agua. Con esto ya llegamos a la parte final de nuestra reflexión para hoy, lo cual se encuentra en versículos 12 y 13. Hasta ahora hemos visto, hermanos, cómo Moisés reúne por mandato de Dios a todo el pueblo para escuchar las palabras del pacto que el Señor quería celebrar con ellos en la tierra de Moab. Esto lo vemos en el versículo 1, pero también lo encontramos en el versículo 12. Moisés llama al pueblo por mandato de Dios para que entren en el pacto y juramento que el Señor haría con ellos. Ahora, ¿esto para nosotros qué quiere decir? Que Dios quiere tenerte a ti como pueblo suyo dentro de su pacto. Lo cual, en otras palabras, quiere decir que Dios quiere que estés tú comprometido en cumplir su palabra, obedecer sus leyes y poner por obra su juramento. El cual, como vimos ayer en el capítulo anterior y vemos también del versículo 18 en adelante, está lleno de bendiciones para los que obedecen, pero también de maldiciones para los que desobedecen. Y no solamente esto, sino que también en versículo 13, Moisés reúne por mandato de Dios a toda la nación de Israel en Moab para ser confirmados como el pueblo de Dios y para que Dios sea confirmado como el Señor y Dios soberano de todo Israel. Y tal como veníamos viendo hasta ahora, este versículo nos muestra cómo el Señor, a pesar de los errores, de las fallas, de los pecados y de las constantes faltas de estas personas, quiere tener por pueblo Israel. De igual manera, hermanos míos, a pesar de nuestros errores, fallas y constantes faltas, el Señor quiere tenernos por pueblo suyo. Ese ha sido, de hecho, uno de los mayores deseos de Dios, tener un pueblo que voluntariamente honra, glorifica y alaba su nombre. Desde Abraham, cuando estudiamos Génesis, pasando por Isaac, Jacob, los patriarcas, hasta este momento en el que nos encontramos estudiando, la promesa y el anhelo de Dios ha sido tener una nación, la cual fuera su pueblo, que pasara de esa mala vida que tenían de pecado y de opresión a gozar de sus promesas y de una vida mejor. De la misma manera, actualmente hoy, como grupo de personas que nos reunimos aquí en el Café con Dios, no somos solamente individuos conectados delante de una pantalla que cada mañana escuchan una porción de la Escritura. No, sino que somos el pueblo de Dios. El Café con Dios es el pueblo de Dios, que cada mañana se conecta para escuchar las palabras del pacto que Dios, por medio, no de Moisés, sino por medio de su Hijo Jesús, nos ha dado para cumplir y poner por obra, para así prosperar en todo lo que hagamos, para confirmarnos como su pueblo y para que así Él cada día sea confirmado como nuestro Dios, como el Señor y Dios soberano de nuestra vida. La reflexión final para hoy es que no olvides esto. No olvides, hermano, hermanas que me escuchan en este momento, que somos el pueblo de Dios. Un pueblo que fue liberado de la esclavitud del pecado, tal como Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, versículos 2 y 3. Un pueblo que diariamente es provisto por Dios con bendiciones físicas y espirituales, tal como Israel fue provisto en el desierto por 40 años, versículos 5 y 6. Y un pueblo que en Cristo Jesús tiene victoria sobre el pecado y la muerte, la cual permite que tomemos posesión y habitemos en una nueva tierra llamada el reino de Dios. Vamos a orar, hermanos. Muchísimas gracias, Padre, por permitirnos ser tu pueblo. Muchísimas gracias por esta maravillosa comunión, Padre, la cual es la clave para la conquista de la tierra prometida. Esta comunión nos edifica, Señor, y nos alienta, Padre, día a día a seguir cumpliendo las palabras del pacto, Señor, que tú estableciste, no por medio de Moisés, sino por medio de tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Gracias por escribir ese pacto en nuestros corazones, Señor, porque la obediencia a ti no debe ser algo obligado, algo de interés, Señor, sino que debe ser algo que salga genuinamente de nuestro corazón, porque tú lo has dispuesto así. Bendice este pueblo, Padre, que cada mañana se conecta para escuchar tus palabras, para escuchar tu escritura, y para que de esa forma, Señor, sea confirmado como tu pueblo, sea prosperado y bendecido en todo lo que hagan, y para que así, Señor, tú seas confirmado como el Señor y Dios soberano de nuestras vidas. Gracias por liberarnos de la esclavitud del pecado, Señor, tal como liberaste a Israel de la esclavitud de Egipto. Gracias por bendecirnos y por proveernos, Señor, con tantas cosas buenas para prepararnos de esa forma
para llegar, Señor, en algún momento estar contigo delante de tu presencia. Y gracias, Padre, que tú nos das una tremenda y enorme victoria sobre el pecado y la muerte, Padre, la cual permite que tomemos posesión y habitemos en esta nueva tierra, Señor, que es tu reino, el reino de Dios. Te pedimos que nos bendigas en este momento y nos bendigas en el resto del día. En nombre de Jesús. Amén.